En la historia de la comunidad Nikkei peruana, hay aún muchos relatos que contar. Desde fines de la década de 1940, culminada la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes japoneses y sus descendientes iniciaron una nueva etapa. Se crearon diversas organizaciones y se reactivaron otras que motivaron labores sociales y culturales. Te invitamos en este ciclo a conocer más sobre estas agrupaciones y a sus principales protagonistas. La generación Nisei. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de conversatorios Memorias Nikkei. Soy Haroldo Giga y esta noche conoceremos sobre una importante agrupación formada por estudiantes Nisei, jóvenes innovadores y llenos de energía que marcaron un hito en la historia de la comunidad Nikkei. Acompáñenme a conocer sobre la Asociación Universitaria Nisei del Perú, más conocida como AUNP. Vamos a presentar al señor Francisco Okada, bienvenido, al señor Luis Toyama, bienvenido, a la señora Lucía Arakaki de Giga, bienvenida, a la señora Angélica Jarada, la princesita de Yungay, ni más ni menos, bienvenida, al señor Alejandro Afuso, bienvenido, y al señor Jorge Kunigami, bienvenido. ¿Cómo están, señores? No, jóvenes Nisei, ¿cómo están? Bien, felizmente. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de una de las organizaciones más interesantes de la historia de la comunidad Nikkei. Ojo, vamos a hablar de la Asociación Universitaria Nisei del Perú. Cuando escuchamos esa frase o ese nombre tan importante, quisiera saber qué significa la Asociación Universitaria Nisei del Perú. Voy a mirar acá a los costados, creo que aquí. ¿Quién es el señor el joven que me puede explicar mejor qué es la AUNP? A ver, ustedes díganme. El más joven. ¿Quién es el más joven? Chito. Don Luchito tiene que ser. Señor Luis Toyama. De esta organización. Don Lucho, a ver, sí. Cuénteme usted, cuénteme. Bueno, finalizada la Segunda Guerra Mundial, la comunidad japonesa que estaba junto con Nisei, evidentemente, éramos una comunidad postergada, temerosa, habíamos recibido un saqueo de los comercios japoneses, habían habido deportaciones de muchos miembros de la comunidad, y así por ende, la finalización de la guerra era una especie de descanso, y vino ya en el año 45, vino la superación de esos traumas. En 1953, que es un hito interesante, se compra el terreno en donde se erige el Estadio La Unión. Era un terreno en el cual se había sembrado algodón. Entonces llamaron a los jóvenes Nisei de esa época para que pudiéramos sacar las raíces de los algodonales enterrados. Y eso cortaba la mano, pues, porque no teníamos pico, lámparas, sacábamos a mano y nos cortábamos la mano. Así logramos aplanar ese terreno de chácara, aplanar y hacer el Estadio La Unión. De ahí comenzaron los undokai. Entonces ahí nos comenzamos a interrelacionar. Y con la idea del migrante japonés, el de Kasegi Kogyo, o sea, el pensamiento del migrante decía, ya la idea de enviar a los hijos al Japón a estudiar se descartó. Japón había sido derrotado, entonces decía, regresar al Japón se iba descartando. Las noticias, yo en el caso de mi familia, teníamos dos hermanos mayores, Hajime y Takeshi, que fueron enviados de muy pequeños al Japón con el abuelo. Ellos fueron los primeros. El tercero, mi hermano Michan Jorge, que ya ha fallecido también, ya tenía su... ¿Cómo le llaman el documento japonés? El Koseki. El Koseki Tohon. Ya tenía, o sea, era el tercero que se iba a ir.
Como ya se desató la guerra, él no fue, él se quedó. Entonces, perdida la guerra, los padres pensaron, diciendo que había que hacer y proyectar que los jóvenes estudiaran en los colegios nacionales. De ahí que las grandes unidades escolares fue una gran oportunidad en la que muchos elementos Nisei fueron a estudiar. Aquellos pequeños colegios japoneses se desestimaron, dejaron de existir. Y hay un momento de irrupción muy interesante. Todos los jóvenes Nisei, que eran muy jovencitos ustedes, tuvieron que pasar a estudiar ya una educación escolar nacional, ¿no? En el caso de don Francisco, ¿cómo fue la educación de ustedes ya en estas unidades escolares? Cuénteme Como lo un ha poquito. manifestado Lucho, después de la guerra viene este inconveniente de continuar con las escuelas japonesas. Y ya nosotros, en esta generación, lo que nos dirigieron nuestros padres es de frente a escuela nacional. La primaria, por ejemplo, lo hemos estudiado los hermanos en el Instituto Experimental de Educación Primaria número 6. Wow. De ahí hemos pasado hacia la Instituto Nacional de Comercio número 23, integrante de la gran unidad escolar Alfonso Ugarte, siempre en el tema estatal, y luego de ahí a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, claro, para estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Vayamos a escuchar cuáles han sido las experiencias escolares de mis estimados invitados. Doña Lucía, en el caso de usted, ¿a qué unidad escolar fue? Unidad no puede ser, sino escuela fiscal que había en Surquillo, primaria. Después la secundaria en Juan Alarco de Damer, que había en Miraflores. En esa época las mujeres iban al colegio femenino, ¿no? ¿O no? Sí, sí, ¿no? generalmente. Las mujeres no estudiaban tanto, sino para casarse. Ajá. Vamos a preguntar a doña Angélica. Sí, siga nomás. Doña Angélica, ¿en dónde estudió usted? Usted es de Huaraz, ¿no? No, yo soy de Yungay. De Yungay, disculpe Nací la de diferencia. Yungay. Hay que hacer la diferencia, Sí. yo sé. Soy nacida en Yungay, En Yungay estudió... en un caserío llamado Shaksha. Mi mamá se fue a darme luz allá, ¿no? Por eso soy bien serrana, orgullosa. Orgullosa serranita. ¿No? Muy Y bien. ante todo, pues agradeciendo a los organizadores de esta conversación, del recuerdo, digamos, ¿no? Bueno, pero cuénteme un poquito, pues, cómo fue la educación que tuvo usted. La educación que tuve, hice mi transición, para entonces era transición, la inicial. Hice en Shaksha. En Shaksha. Ya. Después me vine acá a la costa, un estudio mal estudiado porque no terminaba todavía mi estudio, me sacaban a otro colegio. Pues no había, porque mis padres mi papá, mi mamá no estaban pues bien, ¿no? Y lo hice, terminé mi estudio acá en Lima. ¿Y también fue a un colegio femenino? Sí, un colegio femenino de mujeres. Ajá. Sí. ¿Recuerda el nombre del colegio? Santa Rosa se llamaba. Rosa. Oh. Sí. ¿Santa Rosa? ¿En dónde queda eso? ¿En Lince? Esto estaba en Surquillo, En Surquillo. era un colegio particular. Sí, ¿no? Parece que sí, Sí. igual Santa Rosa también. ¿Estudiaron La juntas? primaria, no estuve No. muy ¿No? juntas, No, pero la creo que es la conocí misma a escuela. Lucía la conocí en el cultural. Don Alejandro, en el caso de usted, ¿en qué colegio estudió? Bueno, antes de todo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los organizadores de estos programas, porque creo que hay necesidad de rescatar esa memoria, ¿no? Entonces, muchas felicitaciones. Sí, felicitaciones acá a todo el equipo de producción que están acá atrás, trabajando arduamente. Y también gracias por ponerme acá sentado para conducir el programa. Bueno, en mi caso particular, seguí lo mismo que la mayoría de los Nikkeis del Callao. Primero Escuela José Galvez y después Gran Unidad Escolar 2 de Mayo del Callao. O sea, del Callao nos vamos entonces a Barrio Salto, no sé dónde está don Jorge. Sí, mi nombre es Jorge Curigami, yo nací en La Victoria. Y como tal, mis estudios primarios fueron en La Victoria. Ajá.
Hice mi primaria en un colegio muy emblemático en La Victoria, Andrés Avelino Aramburu, más conocido como Cuatro Pelos, porque el director era un poco pelo. Y la secundaria la hice en el Militón Carabajal, porque en esa época los estudiantes hacían según el distrito donde estaban, ¿no? Y a mí me tocaba Militón Carabajal. Miren qué interesante. Descubrimos que todos los liceis, ¿no? Tuvieron que ir a colegios de unidades escolares, socializaron con una peruanidad que iban descubriendo, ¿no? Entonces llegó un momento en donde terminaron el colegio y la gran pregunta era, me imagino yo, seguir ayudando a los padres en los pequeños negocios, emprendimientos de la comunidad, de la colonia japonesa, o emprender un sueño profesional, ¿no? Creo que hay una irrupción ahí interesante porque los japoneses que habían llegado no habían llegado a esa etapa universitaria. ¿Cómo ustedes se animaron a dar ese gran paso, que desde mi punto de vista es muy importante, a la universidad? ¿Cómo llegaron a la universidad? Bueno, en mi caso somos 3 hermanos, soy el último. Mis 2 hermanos se dedicaron a trabajar. Exacto. Y me dieron la oportunidad a mí de postular a la universidad. Felizmente ingresé, pude seguir la carrera profesional, me he titulado, pero los 2 se dedicaron a trabajar para ayudar al sostenimiento de la casa. A esa generación se le llama la generación del sacrificio, es decir, los niseis antiguos, viejos o mayores, ¿no? Un agradecimiento especial a ellos, ¿no? Porque gracias a ellos ustedes lograron ingresar a la universidad. Qué bonita historia. De todas maneras, quería saber cómo llegaron a la universidad. Yo me imagino que en esa sociedad tan difícil, ¿no? Esta nueva colonia japonesa, para las mujeres estudiar en la universidad era un gran paso también, definitivamente, ¿no? Doña Lucía, ¿sí? ¿Cómo fue en el caso de usted llegar a la universidad? Me imagino que en casa fue fácil tomar la decisión para la familia. Para mí, naturalmente, seguí el rumbo del estudio porque me gustaba estudiar. Y quizás seguramente esa idea del matrimonio, alejarlo. Por eso seguía estudiando. Y recuerdo que mientras estudiaba, nos decía, a la hora de salida para poder ayudar con el restaurante, mamá decía, ya salen de cine, ya salen de cine. Mientras todos nuestros hermanos, éramos 7, creo, ¿no? 6 o 7, teníamos que dejar ese momento para poder ir a ayudar en la tienda. Claro, sí. Claro que sí. Y entonces yo he seguido estudiando felizmente. Qué bueno. Y he podido hasta jubilarme. Tuvo la oportunidad de entrar a la universidad. Mis padres me dieron esa facilidad. Ahí don Jorge seguramente tiene una historia muy interesante, ¿no? Hablemos un poquito del negocio familiar, tantos hermanos, la buena muerte y tantas cosas más. Lo que dice Pancho, lo que dice Lucho Toyama, me ha hecho recordar mi época. Yo terminé la secundaria en 1966 y para esa época ya existía la buena muerte de mi papá. Y era un restaurante que tenía mucha demanda de clientes y a todos nosotros nos obligaban a trabajar ahí prácticamente. Tuve la suerte, la gracia de ser el 5º hombre. Somos una familia de 14 hermanos. ¡Wow! Yo era el 7º de todos y el 5º hombre. O sea que habían 4 mayores que yo y todos trabajaban en la tienda, en el restaurante. Y yo también tenía que trabajar ahí y ayudaba, ¿no? Pero viendo cómo se sacrificaban trabajando, y esto decía, no, yo quiero estudiar. Así que estudié 5º media, de noche estudiaba para prepararme en la universidad. Y mi papá decía que todos teníamos que trabajar ahí, en la cocina, de mozo, cobrando, viendo que no haya perro muerto. Pero yo sí decía, no, esto no es para mí, no me gustaba. Así que a mi mamá le dije, mamá, yo voy a postular, necesito cane para inscribirme. Ya me dijo. En ese tiempo no teníamos mucho cane. Yo no sé de dónde sacó. Claro, qué esfuerzo. Así que postulé. Qué esfuerzo. Mi papá no sabía. Qué esfuerzo, don Jorge. Logré ingresar. Y cuando se enteró, oh sorpresa.
Pero de esa vez mi padre me apoyó en todo. Qué bueno, qué linda historia, qué linda historia. Después me di cuenta que mis hermanos mayores son los que me ayudaron. Un buen recuerdo, ¿no? De esfuerzo. Gracias a ellos pude estudiar. Esa es la historia de los Niceis. Muy bonita. Gracias. Muy bonita. La verdad era de que ese trabajo del restaurante era muy fuerte para Claro. él, entonces dijo, mejor me voy a estudiar. No es cierto, ¿no? Mira, yo me acuerdo que cuando empezamos en La Buena Muerte, el restaurante era una cantina, ¿no? Claro. Y a veces para cobrar a los clientes había que pelear y exigir que paguen. ¿Cuántas personas se estarán recordando? Y ahí mis hermanos esas eran historias, campeones ¿no? peleando. Y yo viéndolos a ellos, eso no es para mí, no es para mí. Qué linda historia. Don Alejandro, en el Sí. caso de Bueno. cómo llegó a la universidad, ya vamos a entrar al gran tema, al gran tema de la UNP. Sí, ya están. No, pero vamos a entrar a ese gran tema, porque de AUNP tenemos infinidad de historias, pero creo que esta entrada es interesante para que las personas puedan entender que el ingreso a la universidad para los jóvenes Nicey no fue nada fácil, fue un contexto muy complejo. Sí. Bueno, Don en mi Alejandro. caso, una vez que terminé la secundaria, había que trabajar, lógicamente. En una cafetería empecé a trabajar, pero simultáneamente en la noche pues me preparaba en la universidad. Pero el empuje aquí fue de mi padre, ¿no? Mi padre siempre tenía una chacra ya en Esquivel, Huaral, y entonces nosotros íbamos, yo estudiaba en Lima, entonces íbamos solo en vacaciones a ayudar en la chacra, ¿no? Entonces había cierta flexibilidad como para poder ingresar a una universidad. Entonces, pero más que nada fue el empuje de los padres, ¿no? Tienes que estudiar, ¿no? De hecho, yo soy el mayor de 5 hermanos. Ah. Y de hecho, yo fui el primer miembro de la familia que ingresó a una universidad. Como en la el caso familia de Fuso. varios, ¿no? De don Sí. Jorge, de don Francisco, ¿no? Doña Lucía, ¿no? Qué interesante. Entonces, de toda la familia Fuso, mis primos y hermanos y Ok, todos. bien. Ahora, entonces, vamos de nuevo al viaje. Ya entramos a la universidad. La universidad es un mundo nuevo. Empezamos a socializar, nos damos cuenta de que existen grupos universitarios, existe la dirigencia estudiantil y todo eso. Yo me pregunto, en ese contexto donde hay centros federados y diversas agrupaciones, ¿cómo nace entonces una asociación universitaria Nicey del Perú? ¿Cómo? ¿Por qué y para qué? Ya hemos destacado que el Estadio de la Unión se había fundado, ya se había formado el Club Unión Pacífico, en la cual yo participaba. Nos cruzábamos todos los días con elementos Nicey en una de las actividades deportivas y culturales. Entonces, a la hora de estos contactos, surgieron por ahí la idea de unirnos en una asociación. Hubieron líderes muy carismáticos, Carlos Roberto Yumi, que era periodista y era abogado, Shimabukuro, que era dirigente del Centro Federado de Farmacia San Marcos, que incentivaban la agrupación. En base a eso, el local de la AFO nos prestó sus instalaciones y ahí comenzamos a elucubrar y cambiar ideas. Fueron 2 años previos al año 61 en la cual se establecieron los estatutos. Estos estatutos determinaban la formación de una entidad que diera sentido cultural a nuestra comunidad Nicey. El fortalecimiento de los estudiantes de las diferentes ramas y universidades, el sentimiento de unión, el fomento de la cultura nacional. O sea que ya se iba descartando aquello de que probablemente íbamos a ir a viajar al Japón a estudiar. Ya la idea era fomentar la nacionalidad peruana y respeto a los símbolos patrios. Y la ayuda a los seres más necesitados de la comunidad. Eso fue en proyección a la cooperativa, por ejemplo. Don Lucho, me contaba usted que doña Angélica Jarada participó en el marco inaugural del
del inicio de la UNP o me equivoco? Así es, así es. O sea, en las ideas que surgieron en las conversaciones para elaborar el estatuto, se proyectó una vez aprobado estos estatutos de declarar la fundación de la institución en mayo de 1961, pero necesitábamos un respaldo cultural artístico. Y por ahí surgieron las voces de la señora La Pita Yungay, así la conocíamos. ¿Por qué no la invitamos? Nosotros no conocíamos el domicilio, hurgamos todo y al final resultó que la señora Jara era mi vecina. Yo vivía en Gamarra, ella vivía en la avenida Aviación. Sí. Y ahí fue donde la invitamos y ella personifica la institución en esa carátula que la UNP imprime y reparte a todos, ¿no? Vamos a escuchar a la princesita fue Yungay, así. a ver cómo Para llegó mí fue a UNP. novedad, ¿no? Para mí sí. fue una novedad y una alegría también de conocer personas así que eran paisanos de mi papá, ¿no? Entonces me dio la oportunidad, don Lucho, para entonces, como anteriormente yo les estaba diciendo, que luego pues tuve 2 actuaciones así culturales. En Perú Shimpo también me llevaron a Perú Shimpo. Ahí tenía su teatro. Pero ¿recuerda ese momento inaugural de esa Claro, invitación? estaba cerca la maternidad de Lima. Así es. En Emilio Quesada. Ahí En nacimos. Quesada. Ahí nacieron. Ahí. Sí. Ahora, me gustaría entonces conocer a los invitados, cómo llegaron a la asociación. Doña Lucía, Sí. ¿recuerda cómo se acercó a esta organización ya de universitarios NICEI que venían de todas las universidades? Usted creo que es de la Universidad Católica, ¿es cierto? Sí. Yo me acerqué por poco tiempo a la UNP. Quizás habrá sido por querer aprender la marinera. Y de paso también tuve oportunidad de aprender guainito con la señora Angélica. Y lo aprendido hemos participado un pueblo joven, creo, ¿no? Vamos a conocer entonces la experiencia de don Alejandro. Don Alejandro, yo sé que usted luego tuvo una participación importante en AUNP, pero ¿cómo un joven de 18, 19 años, cómo llega a UNP? Bueno, en mi caso particular, yo era dirigente del Centro Federado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y como tal recibía mucha información respecto a un supuesto plan Tojo, ¿no? Que era supuestamente también era un organismo de la CIA para entrometerse en asuntos del país, ¿no? ¿A través de la UNP? A través de la UNP, ¿no? Se acusaba directamente a la UNP, ¿no? Había todo un Exactamente, con panfletos y todo, y eso circulaba por todas las universidades. Pero no ya estamos solamente hablando de 1960, ya no es 1961, sino de repente unos años después. 67, 68 debe haber sido, ¿no? Ya. Entonces, yo no conocía mucho a la UNP, Claro. ¿no? Porque nadie incluso me había invitado a participar, ¿no? Entonces, pero me invitaron a un ciclo de conferencia, me acuerdo. Creo que en ese tiempo estaba Julio Baba como presidente de la asociación. Entonces participé con una ponencia y ahí luego me invitaron, sobre todo un grupo ahí de asistentes sociales, Julia Ishii, que estaba en ese tiempo. Ahí se quedó. Y ahí me quedé. Muy bien. ¿no? Vamos entonces a conocer la historia de don Jorge y luego de don Francisco. A ver, ¿cómo llegaron a la UNP? Sí, en la universidad, en la UNI, yo estudiaba en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Ahí habían varios Nikkeis y nos reuníamos a veces, íbamos a pescar juntos, pero me hice muy amigo de Lucho Kishimoto y él fue el que me insistía para ir a ver la UNP. Yo no quería, me negaba, pero una vez que me llevó, fue la primera y toda la vez yo le decía, oye, ¿cuándo vamos? ¿Y cuándo vamos? Así Claro. que así ingresé a la UNP. Claro. Me gustó el ambiente, la gente muy amigable, todos éramos del mismo ambiente, universitarios, había muchos de San Marcos, de la Universidad Agraria, conocía a mucha gente, hombres y mujeres, pero yo fui básicamente por el deporte.
Claro, Me había gustaba el fútbol. O sea, cuando usted vio el AUNP, vio diversas sistemas dentro de la AUNP que afinidades, por ejemplo, el deporte, algo que a usted le gustaba. Cuando me llevó a la UNP, fuimos al Cultural Peruano Japonés. Ya estaba... Después me he enterado que han habido otros locales, ¿no? Sazángaro, claro. como menciona. Pero de frente yo llegué a la UNP. Y el ambiente era muy bonito. 1967, ¿no? El grupo de gente muy amigable y básicamente todos hablamos el mismo idioma. Y las costumbres de Nikkei me gustó muchísimo. Para mí ha sido una experiencia de vida tremenda. Me ayudó mucho a desenvolverme porque yo era muy tímido, muy introspectivo. En la organización de la UNP, con Alejandro Afuso de presidente, tuve oportunidad de hacer muchos eventos, las fiestas psicodélicas, con mi amigo Víctor Zújar, que en paz descanse, nos encargábamos de hacer todo el diseño de las luces psicodélicas, las fiestas, haciendo la decoración de los locales. ¿Te acuerdas, Pancho, las fiestas psicodélicas en la UNP, en el Majestic? La gruta. La gruta, todas esas cosas se hacía, y era parte de ingeniería, pues, porque desarrollábamos un poco nuestra experiencia ahí. Para mí fue una de mis mejores épocas. Don Francisco, gracias, don Jorge. Don Francisco, ¿usted también llegó de la misma manera que don Jorge? No, una manera un poco diferente. Cuénteme, por favor. Yo no tenía el plan Tojo, yo tenía el plan Pancho. El plan Pancho. ¿Cuál era el plan Pancho? ¿En qué consistía ese plan Pancho? Ya. En la universidad habían unas chicas Nisei, Muy guapas. en la cual uno tenía Me interés de conocer un poco más, sociabilizar e incrementar la amistad. Entonces, eso me obligó a comunicarme con esas personas y estaban asistiendo a la AUNP, porque el Onichan, Antonio Nishikawa, ya estaba participando en la AUNP. Entonces su hermanita también asistía. Entonces, como era el plan Pancho, tuve que seguir esa ruta. Y cuando llego a conocer la UNP, ya en las instalaciones Claro. de acá, de la PJ, ¿qué hago acá? Pues, ¿no? Coincidentemente se inició el grupo folclórico. Bien. Y fue bastante interesante porque había que bailar con pareja. Y ya sabía con quién tenía que bailar. Entonces... Eso me ayudó realmente. Y ahora no es que me arrepienta, al contrario, estoy muy feliz. Claro, pues. De esos inicios. ¿No? Un final feliz. Logré mi objetivo. Muy bien, Eso ha sido felicitaciones. con premeditación y alevosía. Así es, así es. Contemos entonces por qué, vamos a hacer idas y venidas dentro de este conversatorio, porque desde luego van a aparecer diferentes temas. Pero agarrando un poquito el tema de lo folclórico, sabemos que aquí varios participantes formaron parte de un elenco. Doña Angélica, cuéntenos esa experiencia de cómo Lucho lo invitó y qué pasó en ese momento. Me invitó para poder yo enseñar, como yo era la folclorista andino, seguro por eso dijo, pues vamos a invitarle a la señora Jarada para que sea la que dirija la agrupación folclórica. Como les dije, me invitó don Lucho. Para entonces tenía su seudónimo usted, ¿no? Porque le decían caballo, yo no sé por qué. Sí. Voy a hacer una pausa. A mí me dijeron, vas a entrevistar al señor al señor Techan, sí, al tío Techan, al señor Lucho, sí. Y también me dijeron al señor ¿Quién es ese? Le dije. Caballo. Sí, Caballo, ese sí lo conozco. La verdad, y yo decía, ¿por qué le llamarán? Seguramente es muy inquieto, cabalea mucho, ¿no? Vamos a preguntarle, señor Lucho, ¿por qué le decían así? O le dicen hasta ahora. Bueno, como un raconto cinematográfico, nuevamente volvemos atrás. Ya, vamos y venimos. Qué raro, qué raro. Estudiaba en el colegio Hoshi, Zamudio, lo que era el director Julio Hoshi, y eventualmente veníamos a las misas de la iglesia que quedaba acá en la residencia San Felipe, de los padres franciscanos. Y una vez terminadas las misas,
caminaba una cuadra y estábamos, este centro cultural en su recta de Gregorio Escobedo era el hipódromo de San Felipe. Claro. Claro. Era el hipódromo de San Felipe. Ah, ya. Ya de ahí Entonces, Ya, ok. como veía caminando los caballos todos los días, bueno, me gustó verlos, ¿no? Entonces un día el entrenador Herrera, me acuerdo, me dice, oye, Chinito, ¿tú qué cosa vienes acá? No, a mirar los caballos. ¿Tú quieres montar caballos? Y me invitó a pasear los caballos, pues, con un tipo que amarraba los caballos. Yo no, él agarraba el caballo y yo paseaba de aquí hasta lo que es la avenida La Marina, ¿no? Ida y vuelta. En una oportunidad el entrenador Herrera me dice, ¿tú qué haces? Yo estudio, profesor. ¿Tú quieres ser jinete? Me dice. Yo le digo, no, yo he venido a pasear. Bueno, si no quieres ser jinete, anda, vete a estudiar, me dijo, y me votó. Ya, no, pero ahí me quedé con el segundo del caballo. No, porque tenía, ¿cómo se llama? Parecido al caballo. Ya. Entonces es un lindo apodo. No, ya se estaba apareciendo, Claro, ya estaba hablando con los caballos. ya. Claro que sí, yo me preguntaba, pero ¿por qué le dicen caballo el señor Techan? Por favor. Sí, pues. ¿Ah? Malalvenga decía, tú Ya, tienes pero- caballo porque tienes una novia con cara de yegua. Bien, pero entonces si hay un apodo, hay 2, 3, 4, 5 apodos. No sé si acá don Francisco, don Jorge, don Alejandro, ¿habían otros apodos dentro de este grupo? Un sobrenombre, ¿no? Acá tienen un sobrenombre o un nombre artístico muy bonito, la Princesita de Yungay. Porque ¿no? la Casa de la Cultura nos decía para cantar huayno teníamos que llevar un seudónimo. Exactamente. ¿Y cuáles eran sus nombres artísticos, entre comillas? ¿Y mío? Sí, ¿tenían apodos o no? No. Para mí más conocido Pancho. ¿Pancho? Pancho. ¿Y ustedes, don Puro Yo- pancho de acá. A mí de chiquito me llamaban Popo. Popo, Pancho. Y resulta de que cuando asisto a la APJ, Ujú. en una de las reuniones se presenta el señor Alache. Y a él le decían también Popo. Entonces un amigo de él menciona Popo y yo volteo y no era conmigo, era con Era otra con persona. él. Preguntando por qué Popo, porque dice que de chiquito me gustaba Popo, Jato Popó, Ah, la esa canción, canción. claro. Y de ahí me pusieron Popo y me conocen Popo. O sea que el que en estos momentos me llama Popo es porque me conoce pues Claro que sí. demasiada cantidad de años, ¿no? Bueno, ahora toda la comunidad ni que lo va a conocer como Popo. Muchas gracias. Don Alejandro, ¿algún? Bueno, de repente tengo el seudónimo, Ah, pero ya. no la Bueno, conozco. Ahorita. ¿Y doña Lucía tenía le decían No de creo, alguna- ¿ah? ¿no? Lucy nomás me llama. Ah, Lucy, Yo creo qué que he sido tan seria que no me pusieron nada. Pero Lucy es un nombre muy... Lucía de... Claro, Lucy es muy bonito. Bueno, pero retoma... Sí, Sí, no nada más que, ya que estamos hablando de grupo folclórico. claro, retomando un poquito eso, vamos. Un hito importante, creo, es que en esa época en la cual estuvimos nosotros, se estaba creando, o se creó, el grupo, el Ballet Nacional de Folclor y también el Ballet Nacional de Afrocubano, ¿no? Una dirigida de folclor andino por Julio Gago Mago, creo que. Gago Mago. Gago Mago y Victoria Santa Cruz. Y como Los profesores de AUNP. sí, entonces como no habían sido recientemente creados, entonces no tenían local. Y nosotros le conseguimos que el Centro Cultural les sirva de local por un buen tiempo. Entonces vimos nosotros en directo todos los ensayos, me acuerdo que eran sábados creo, de folclore nacional y de folclore negroide y andino, ¿no? Y estuvieron ahí. O sea que les ayudamos un poco a nacer, digamos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a retomar, ahora que tenemos una invitada de honor tan especial como la Princesita de Yungay. Sí, gracias. ¿No? Que nos cuente un poquito esa historia de este elenco de los chinitos bailando huayno. Así es. ¿No? ¿Puede ser? Era pues algo raro, ¿no? Porque siempre los japoneses, los papás y también los nikkei, un círculo cerrado. Cerrado, sí. Un Así se círculo les cerrado. percibía, claro. Y ya se estaban soltando ya los nikkei, ¿no?
Usted ayudó a soltarlo. Cuéntenos. Ella estaba yendo a... Gracias a también, hay que recordar bastante, me hice bastante amiga con Vicky Taira. Sí, que Dios lo tenga en su santa gloria. También bien entusiasta ella. Y ella es la que siempre me animaba también. ¡Ay, señora Jarada, tenemos que tener más agrupación en el folclore! Y así, y bailaba también ella en el grupo folclórico andino. ¿Y qué tal bailaban los jóvenes? Al comienzo un poquito duro, ¿no? Un poquito duro, ¿no? Después comenzaron ya a soltarse. Sí. Hoy sí, eran campeones ya bailando guaylas. Les hice bailar no sé si recordarán, la pandilla puneña. Puneña no, cusqueña. A donde se agarraban de la cintura. Ta, tan, ta, tan, ta, tan, tan, ta, tan, tan, tara, ta, ta, tan, tan, ¿y no? Entonces, uy, cómo se lucían ahí las mujeres, porque mucha cintura, pues, ¿no? Ta, tan, Sí. ta, ¿no? Ahora, sabemos que dentro de este elenco de invitados, ¿no?, habían varios que participaron en el grupo folclórico. Que nos cuenten sus como han pasado experiencias. tantos años, a veces a mí me dicen, usted nos enseñó folclore, ¿sí? ¿No? Cuéntenos un poquito esta experiencia de don Francisco, doña Lucía, don Alejandro, don Jorge, la experiencia con yo la creo princesita que, Yungay. si bien es cierto, yo vine por deporte, al final terminamos conociéndonos mejor con el grupo folclórico, porque nos dio oportunidad de actuar juntos, en parejas, y visitar provincias. Por ejemplo, yo me acuerdo de los comienzos, cuando nos enseñaba el profesor Gago, él venía del Instituto Nacional de Cultura, entonces todas las danzas que nos enseñaban eran pues las danzas así estrictamente oficiales, ¿no? Cuando yo ya me retiré, Sí. le hablamos, nosotros le hablamos al profesor. Gago. Sí, pero él le enseñaba mucho de Huancayo, ¿no? Tenía sus especialidades, Sí, sí. ¿no? Él era profesor allá pues en la universidad, tenía un taller de folclore en la universidad. Con y eso ahí vino. nos dio una base como para poder conocer la danza y empezar a practicarla. Pero después los momentos más alegres, más divertidos, más gratos ha sido ya cuando salíamos de gira con la princesita Yungay. Quiero escuchar eso, a ver. Ella nos llevaba en sus visitas, ella cantaba, llenaba los coliseos, los escenarios y nosotros aprovechábamos para dar rienda suelta a nuestras danzas. Pero en ese caso, pues no, ustedes es que jalaban público, la curiosidad de los provincianos, ¿no? Esos fenómenos, Pero sí, esos fenómenos que No, pero sí, hubo un hecho importante dentro del debut, ¿no? Pasó algo, ¿no? En este Coliseo del Puente del Ejército fue una fecha muy importante y ha sido muy importante para recordar. No sé quién quiere contar un poquito sobre una parte, pero quisiera... por partes, vamos por partes. Quisiera recordar de que estos textos que tengo acá, que son 3 volúmenes de 7, recolectados por don Lucho, de ahí extrayendo información, ¿no? Una de las primeras presentaciones del grupo folclórico fue en la celebración de la semana de la UNP, Semana del Japón, en el local de Perushimpo, y esta no la recordaba, la asociación Heidi Medin, ¿no? Niños poliomelíticos del pueblo joven de Caja de Aguas, en el canal 7 del Estado. También aquí quiero cederle la palabra a la princesita con respecto al Coliseo Cerrado del Puente del Ejército del 31 de mayo de 1970, cuando se presentó el terremoto en la zona de Yungay. Nosotros estábamos dirigiéndonos hacia el Coliseo. No sé si es que los antiguos recordarán, era la línea 23 de ómnibus, que su paradero final es donde está el comercio ahora, ¿no? Y de ahí salían esos ómnibus, esos carcochitas, ¿no? Eran azules. Así es. Y también existía la línea 31. Nos estábamos dirigiendo al Coliseo y en eso empieza el movimiento y el ómnibus para, bajamos, pasó porque era temblor acá, pero era terremoto. Era un gran Yungay. terremoto. Continuamos la ruta, llegamos al Coliseo y no había gente.
y ahí teníamos que presentarnos, no había gente. Pero poco a poco empezó a llegar el público, y como anécdota, pues cuando salimos por el callejoncito ese con nuestro uniforme completo, el comentario, mira esos chinitos, ¿no? Entonces de ahí le cedo la palabra a la princesita, que tiene una anécdota sumamente importante que comentarnos. Sí. Bueno, ustedes fueron mi salvavidas, porque yo estuve en mi provincia, Yungay, en una gira chiquita por las Carás, Huaraz, Carhuaz, ¿no? Entonces, había terminado la gira ya y me quedé a visitar a una prima que vivía en Huarascucho. Huarascucho le dicen la subidita, ¿no? De una calle de Yungay. Y me dijo, oye, el 30 es tu cumpleaños, ¿por qué no te quedas acá? Porque allá hacían cebar los chanchos, ¿no? Para la manteca. Daban de comer a los chanchos, a los pobres chanchos, le hacían engordar para que el día de matarle, pues 5 o 6 latas de manteca sacaban del chancho, ¿no? De un chancho. Entonces, mira, aquí hay 2 chanchos, uno lo matamos en tu cumpleaños y lo festejamos acá. Y era el 30 de mayo mi cumpleaños. Me animaba, me desanimaba, me animaba. Y ahí dije, no, si yo soy la que he comprometido a la agrupación Nikkei, para que baile, yo tengo que estar ahí, si yo no estoy ahí, porque yo, cuando ellas bailaban, yo cantaba, pues, había coros que hacíamos, ¿no? Entonces dije, no, yo tengo que estar allá. Por eso digo que han sido mis salvavidas, ¿no? Si no, no estaría hablando acá. Y me vine de Yungay acá, y justo habíamos festejado mi cumpleaños. Estaba por salir, vivía en un departamento chiquito ahí en la avenida Aviación, y estaba por salir ya con mi maletín para dirigirme y ahí vino pues el temblor, ¿no? Ay, se cayeron las cosas de la vitrina y todo. Ay, dije, ¿ahora qué hago? Pues de todas maneras tengo que ir pues al Coliseo. Y ahí ya les encontré a ellos. Ellos sí, puntuales, ¿eh? Puntuales. Tal hora, ¿no? No es como nosotros ahora, dicen a las 9, llegamos a las 10, ¿no? Entonces, imagínense que ahí fue pues un debut a lo grande. Fue un debut. Gente bastante. Ahora, es una historia que conecta a varias personas, invitados de acá, ¿no? Estuvo don Francisco, estuvo la princesita de Yungay. ¿Y quién más estuvo en ese debut? Don Jorge. Yo ¿no? le cuento. A ver, cuente. Ese 31 de mayo del 70, nosotros ya estábamos cambiados para salir en el Coliseo cerrado del Puente del Ejército. Estábamos cambiados y esperando la hora para salir a bailar. Y en una de esas yo me acerco para ver la tribuna, ¿no? Y veo pues que habían algunos vacíos. Decía, uy, no está lleno, decíamos. Y era nuestro debut artístico. Claro. Y de repente comienza a moverse, tiembla la tierra, la calamina del Coliseo comienzan a sonar. Y era un temblor fuerte, ¿no? Ajá. Uy, ya no salimos, ya se cancela, porque la gente comenzó a salir corriendo. Uy, ya se cancela el show, decíamos. Y de repente vino un señor, dijo, no señor, prepárense porque van a salir a bailar dentro de poco. Y vemos que la gente comienza a llenarse otra vez. Ingresa la gente que había salido. La gente regresa. Pero esta vez vemos que todo estaba lleno. Así que cuando salimos a bailar, después del terremoto, después del temblor, y lo hicimos el Coliseo lleno. Wow. Sí, se llenaba. Increíble. Había ingresado más gente de la que se había salido corriendo. Sí. Así que nuestro debut fue lleno el Coliseo. No sabíamos la gravedad del sismo, Claro, ¿no? claro que sí. Ya nos enteramos después que salimos del show y camino a la cultural, ahí ya nos fuimos enterando de la noticia. Sí. Hay que recordar que ese coliseo era el recinto del folclore nacional, ¿no? En ese momento, ¿no? ¿no? Sí, es muy importante, no era cualquier lugar. ¿no? Ahora, ¿y qué tipo de bailes empezábamos a aprender con la princesita? Lucía, ¿te acuerdas? Yo recuerdo de qué canción, de qué baile. ¿Qué tipo de bailes aprendieron? El baile
Quilinchayán. En la pandilla puneña, es que Yo no recuerdo eso. en eso que bailaban se le cayó la pollera. Ah, Porque no se había amarrado bien la cintura y se le cayó. Y ella seguía bailando, pues no como una buena artista, pues ahí. doña Lucía, ¿se acuerda que se le cayó la pollerita? Sí, me acuerdo. ¿Cómo fue? Cuénteme, a ver. Cuénteme. No sé, de repente, pues que tanto me había movido Pero- que se desató la pero pita usted- y... Pero usted no se avergonzó, siguió bailando. seguía bailando. yo quería que me amarren rápido para poder salir otra vez. Y O sea, yo me interesada acuerdo, en la falda nomás. yo iba atrás de ellos, pues no. Y le dijeron una de sus amigas, ¿y por qué no te has amarrado bien la cintura? Y dijo, no, eso lo he hecho a propósito. Muy bien. Siempre me acuerdo de eso. Don Alejandro también tiene Sí. pinta de bailarín, ¿ah? ¿No? ¿No? Algo. Algo, ¿no? Me Bueno, parece. en toda la gira que hacíamos con la princesita, a veces había 2 funciones, ¿no? A veces. matiné y Entonces vermú. se cansaba bastante esto y entre número y número había un entretiempo pues que había que cubrir. Entonces me acuerdo de Antonio Shinsato, que en paz descanse, que se lanzaba al ruedo y decía, yo voy a cantar huayno, y se metía a cantar huayno. Don Jorge, don Francisco, tuvieron un debut increíble, soñado, pero estuvo acompañado de ese suceso, ¿no? Ahí descubrimos que en Yungay había sucedido una tragedia. Doña Angélica, cuénteme un poquito qué pasó en Yungay en ese momento. Bueno, fue pues se vino la nieve, Ujú. muchas toneladas de nieve arrasó la provincia de Yungay. Y muchos dijeron, más de 50.000 personas murieron allá en la provincia de Yungay y su alrededor, ¿no? Los caseríos que le llaman allá, anexos de Yungay. Pero antes hubo otro terremoto, Sí. en el año 62, el terremoto Rangrairca. Y Xaxia colindaba con Rangrairca y yo perdí a mi mamá. Ujú. Se lo llevó el aluvión a mi mamá. Mm. Sí, y fue pues una tragedia inmensa, mundialmente conocido, y cada 31 de mayo lo recordamos bastante. Esa tragedia puso de nuevo en la palestra a la colonia o a la colectividad peruano-japonesa, porque nuevamente se juntaron para hacer, Sí. para hacer una recolección para enviar, ¿no? ¿Quién me puede contar de eso, don Alejandro? ¿No? Sí, bueno, se hizo una colección de cosas para ayudar a la zona. Participaron gran cantidad de clubes e instituciones de la colonia japonesa y nos encargaron a nosotros llevar todo eso, Esa lo ayuda, ¿no? recolectado, esa ayuda, ¿no? Como había que coordinar, entonces nos tocó la zona de Colcabamba. Colcabamba era un lugar que desde Huaraz había que trasladarse en mulas hacia la zona superior, ¿no? Entonces demorábamos cerca de 3-4 horas para llegar, ¿no? Y así poco a poco pudimos llevar esa ayuda, pero hubo muchas anécdotas en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, nos prestaron una camioneta a la embajada japonesa de Nihon, con timón a la derecha. Entonces recuerdo que nosotros, Julio Masuda en ese tiempo, que en paz descanse también, y yo veníamos a Lima todos los días. Entonces yo tenía que sacar la cabeza por la ventanilla para indicarle cuándo debería de pasar, porque no estaban acostumbrados al timón derecho, ¿no? Sí. Se cayó una camioneta llena de medicina, de todas las medicinas que recolectamos, se perdió en una camioneta que se cayó al río, Wow. ¿no? Entonces hubo que recuperar la camioneta, lógicamente, y como no había cómo, la propia comunidad hizo toda una rampa para poder jalar la camioneta. O sea, era un trabajo ahí comunal que se veía, pero tremendo, ¿no? Y bueno, en todo es el espíritu siempre de colaboración de toda la colectividad, ¿no? Eso El es muy espíritu importante. ahí solidario, ¿no? Solidario, totalmente, sí. Yo recuerdo que Sí, doña Lucía. al restaurante se acercó una comisión de ONP colectando. Económicamente el restaurante también ha contribuido. Claro. Eso es lo que recuerdo. Claro. O sea, muchas
emprendimientos familiares contribuyeron para la ayuda a... Interesante, ¿no? Don Lucho, estamos hablando de diversas actividades. Hemos ahora identificado con claridad que la parte cultural, folclórica era muy importante. Sin embargo, cuando yo he visto el organigrama de AUNP, es interesantísimo cómo estaba muy bien organizado. Es algo que me llamó la atención, cómo una agrupación joven, NICEI, tuvo la capacidad de sistematizar toda la institución. Cuénteme un poquito de esos grupos, agrupaciones y departamentos. No, evidentemente era muy interesante, porque si en el año 61 se crea la institución, la principal tarea inmediata fue coordinar con el Colegio La Victoria, que quedaba en el Distrito de La Victoria, para que nos prestaran el local y ahí dar cursillos para el ingreso a la universidad. Esos cursillos eran gratuitos para ayudar a los jóvenes a capacitarse y poder ingresar a la universidad. Esto permitió de que la mayoría ingresaba. De tal manera que estos jóvenes, una vez ingresados, se adscribían a ser socios de la UNP. Esa fue la principal tarea. Ahora, la tarea era voluntaria de los profesores. Eran numerosos profesores que el Colegio La Victoria no nos daba los implementos necesarios. El profesor traía su mota, traía su tiza, traía sus documentos para poder enseñar a los jóvenes. Era una actividad sacrificada, voluntaria, muy interesante. Qué importante esa Había una vocación de colaborar. Una vez finalizado el curso, los profesores agarraban su escoba, que en algunos casos, y comenzaban a barrer y limpiar el salón, ¿no? Esa fue la entrega que benefició mucho la imagen de la institución, ¿no? Una entrega importante. Al rato de que la UNP se organiza, se acercaba el año 1964. El ingeniero Tsuboyama, secretario de Deporte de la institución, manifestaba de que a esa olimpiada iba una delegación peruana muy pequeña. Y dentro de esa delegación no había ningún hijo de japonés, un Nisei, no había. Y había uno que representaba evidentemente el deporte nacional, Teófilo Toda. Era campeón nacional de ruta. Cuando acudimos a la federación para que impulsáramos el envío de Toda a Tokio, dijeron que no había financiamiento. Y el ingeniero Tsuboyama concentró todo el esfuerzo y junto con el Unión Pacífico y otras instituciones y la AELU, se organizaron certámenes deportivos junto con la Federación de Ciclismo para juntar los fondos necesarios y así pudimos enviar a Toda a Tokio. Esa fue una de las primeras actividades. Ya, entonces podemos observar que dentro de las actividades habían departamentos dedicados a la formación de jóvenes, ¿no? Para luego ellos ingresar a la universidad, pero también habían un departamento de idioma japonés, el de folclore, el de deporte. Señor Kunigami, ¿se acuerda algo del deporte en AUNP? Yo me acuerdo, yo recuerdo cuando iba a la ELU, yo era pequeño, una camiseta marrón que decía AUNP, y eran mayores, futbolistas. No sé, en el año 68, 69, yo asumí la Secretaría de Deportes, porque me gustaba mucho el fulbito. Y se organizó campeonato de fulbito nocturno con los equipos Nike que había en esa época, en la cancha de Yamacao, ahí por San Miguel, ¿no? Ahí se hicieron 2 certámenes. Y también sacó un equipo de fútbol. Y nos apuntamos y registramos en la ELU, tercera categoría, en tercera. Ahí, desde ahí viene el polo medio granate, marrón. Sí, era como granate, sí, recuerdo. Sacamos el equipo, estuvo ahí varios años, jugamos en la ELU, y esa fue la forma como, al menos yo entré a jugar en la ELU, con la UNP. Hicimos varios años una campaña, por supuesto todos eran Nikkei, a veces nos reforzábamos con, no Nikkei porque no completábamos. Muchos estudiantes se dedicaban a estudiar y no tanto al fútbol, ¿no? Claro. Pero fue una buena época. Se hizo bastante por el deporte y muchos de ellos terminaron en otros equipos. Claro.
Después que AUNP dejó de jugar allá, por ejemplo, yo me pasé a Yonavaru, de Yonavaru me pasé al Carper y ahí me quedé hasta ahora, ¿no? Pero eso fue una entrada a la ELU. Desde esa época tengo un número de asociados de casi fundador. Salud. ¿No? Entonces la experiencia de AUNP era también una experiencia de interconectar con otros grupos también, ¿no? Eso es lo que estamos observando. Desde luego eran universitarios y por lo tanto tenían que estudiar. Yo he visto unas tesis muy interesantes de AUNP sobre el estudio de la comunidad Nisei de la época. Yo quiero hablar en ese punto de manera muy especial con la señora Lucía, ¿no? Hay varias tesis, varios estudios académicos y creo que a mí me llamó especialmente la atención cómo ya a esa edad tan joven había una preocupación por la identidad, quiénes somos, ¿no? Lucía, ¿qué me puedes contar de tu estudio que realizaste? Bueno, era una época en que no habían sociólogos ni historiadores de Nikkei, no sé si ahora habrá, entonces era un poco difícil, sin embargo, por la experiencia propia de Nisei y conocer la historia del Issei y su inmigración al Perú. Entonces lo que me ha animado. Y también en ese tiempo en AUNP creo que se hablaba mucho de que Nisei era muy argollero, muy acomplejado, muy tímido o hipócrita, que no hablaba y detrás hablaban. Entonces eso es lo que me ha animado a estudiar un poco. Bueno, no sé si ha avanzado para bien o para mal, pero yo ya hace tiempo estoy desconectado. No sé, pero algo. Hubieron varios estudios, ¿no? Uno de esos fue el de usted, Lucía Arakaki de Higa, Sí. también de Josefina... Juana Miyashiro. De Juana Miyashiro también. Los japoneses en el Perú. También de la cooperativa Wase, del ingeniero... ¿no? Y el estudio de la primera delegación peruana que fue al Brasil. Sí, también. Estudios sociales de los Nisei en la América. Ajá. Ahí vamos a llegar dentro de un ratito. Y una segunda delegación que fueron con pintores peruanos, Nisei, al Brasil, ¿no? Ahí vamos a entrar en un ratito. Quisiera, ¿ustedes recuerdan otros tipos de actividades que se realizaban en AUNP? Además de las nombradas, don Alejandro. En realidad, por ejemplo, yo creo que toda institución siempre se caracteriza por un líder, ¿no? Si el líder es bueno, entonces la institución florece, ¿no? Y en el caso particular de la UNP, Techan ha sido el líder nato desde que se fundó hasta ahora, ¿no? Porque hasta ahora nos sigue reuniendo en determinados eventos, ¿no? Entonces Techan ha sido, y él ha impulsado una serie de actividades que nosotros lo que hemos seguido en directivas posteriores, solo hemos continuado o fortalecido lo que Techan creó, digamos, ¿no? Sí, sabemos. Entonces, por ejemplo, yo creo que una cosa destacable son los concursos de cuento y poesía, ¿no? Claro, los cuadernos de poesía. Los cuadernos de poesía, ¿no? Que nació en la época de Lucho, y luego nosotros un poco lo potenciamos. Por ejemplo, en nuestra época en poesía lideraba el jurado Pepe Watanabe, y en cuentos Waldo Reynoso, ¿no? De esa categoría de jurado teníamos, ¿no? Y los ganadores, por supuesto, también eran de prestigio. Claro, ¿no? qué nivel, ¿no? Reynoso con Watanabe. Sí, exactamente. Entonces, y Toshihiko Arakaki. Sí, y entonces muchas de las actividades han continuado, ¿no? Los grupos de folclore, que también fue creado en la época de Techan, los cursos de club de excursiones, en fin. La semana de Japón, la semana de... Claro, en fin, es infinidad. ¿No? Sí. Ahora, antes de llegar al Centro Cultural Peruano-Japonés, entre 1961 y 67, AUNP tenía que agenciarse de lugares en donde reunirse. ¿Cómo la colonia japonesa los ayudó con los locales? ¿En qué locales se reunían? No sé si recuerdan eso, antes del Centro Cultural Peruano-Japonés. En este caso, un primer local que tuvimos fue junto a la Universidad de San Marcos, en el Girón Pachitea, lo que era el Teatro Thalía. Perdón, ese es el segundo local. El primer local fue en Girón Pachitea, a una cuadra, en el quinto o sexto piso aproximadamente.
El tercer local fue lo que nos concedió el Centro Cultural, un espacio en el cual estuvimos hasta que la UNP dejó de funcionar. ¿Cómo nos agenciábamos fondos? Eso es lo que nos preguntaban mucho. No teníamos auspicio financiero de nadie. Tal era la iniciativa de los jóvenes que realizamos hasta 4 fiestas grandiosas. Una fue en el Centro Cultural, acá, casi a la inauguración. La fiesta se llamaba, como Pacho se acuerda mejor, La la Gruta. fiesta de... un poco... ya, ahora sí. La gruta. El troglo, pues, el troglo fue La gruta, como que ya. fuera el- Vamos a empezar con las anécdotas. ¿No? Vamos a empezar. ¿Esas son las fiestas de Año Nuevo? ¿Las famosas fiestas de Año Nuevo? Sí, sí, sí. Ok, entonces vamos a contar de esa fiesta. A ver. Esa fiesta nacieron, primero fue un salón, ¿no? Ajá. Se decoró toda la gruta, ¿no? Ya. Y ahí nacieron las dulces psicodélicas que estuvo ahí Jorge con, A ver, con Víctor Zuja. Víctor Zuja, ¿no? Don Jorge, explíqueme lo de las luces psicodélicas, porque para nosotros ahora es muy común ver las luces psicodélicas. Lo que se quiso hacer fue imitar un poco los nightclubs que estaban de Claro, moda. claro, Y como claro. nosotros jóvenes no podíamos ingresar, Ajá. entonces hizo el diseño del local Ya. un poco a oscuras. Ya. Y la entrada, por ejemplo, era como un callejoncito, una boca de una ballena, y entraba por ahí, ¿no? Y adentro estaba oscuro. Pero para iluminarla y hacerle buena decoración con Víctor Zuja, él le gustaba mucho la parte de motorcitos, luces, iluminación, y hacíamos las bolas que giraba alrededor de la barra y tenía luces de diferentes colores. Y de noche era pues especial, ¿no? Tanto así que un par de años las fiestas eran en Majestic, De bote a bote. APJ, perdón, en Cultural. Y la iglesia, acá en la iglesia del costado. Sí, exacto. La primera fiesta fue en un salón. Fue tanto el éxito que en el siguiente se hizo en 2 salones del Centro Cultural. Pero ya en el tercer año tuvimos que hacerlo en el jardín que está al frente. Y estaba pero a tope, ¿no? Era una forma de hacer recursos, porque para Claro, poder claro financiar que las sí. actividades culturales. Y también ahí me imagino que en esa situación se reforzaba la amistad, la camaradería, los valores y todo. el ambiente era toda la muy parte sano, social. muy bueno, había mucha amistad, cordialidad. Yo me imagínense. imagino que cuando ustedes se juntan se acuerdan de algunos personajes. Yo escuchaba un troglio, ¿puede ser? Propio, es San Marquino. ¿Ah, sí? En una Que en de paz las descanse. fiestas de la primavera, Muy querido, ¿no? en la fiesta de la primavera invitamos al alcalde Luis Bedoya Reyes. Y el doctor coronó a nuestra reina. La reina terminó siendo mi señora. Por Ah, eso no, lo pero- recuerdo. Pero ahí yo quiero que me cuente la verdad. La verdad. ¿No? Ahora ya estamos entrando en el plan de las parejas. Yo sé, don Lucho, señor Techan, que había un certamen que organizaban ustedes también que se llama Miss Nikkei, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Había un y cuénteme un poquito la historia de la señora Kimi. No, en este caso, bueno, Pero Nini cuénteme, Kay cuénteme. creo que ha devenido posteriormente que organizaba la ELU o algo así. Ajá. En el caso nuestro, para agenciarnos fondos y atraer mayor cantidad de público a esto, nombrábamos reinas a doquier. Reina del Unión Pacífico, reina del Esto, reina de Motou, ¿no? Sí, sí. Y entonces todas esas reinas traían pues todos sus simpatizantes. Y para atraer aún más, invitamos al doctor Bedoya Reyes mediante el doctor Isagiga. Y Isagiga dijo, yo puedo hacer la gestión, gestionó e invitó al doctor Bedoya, que vino muy sonriente, y lo hemos repartido en los boletines, ¿no? Ahí tiene. Y Bedoya Reyes se dio a coronar a nuestra reina. Y usted se casó con la reina. No, ella. Muy bien, pero me contaron que para ser reina también había que vender los boletos, No, los no, tickets, ¿o no? Ah, bueno. Ah, ¿no? no. Y que usted le compró todos los tickets a la señora Kimi. Todos los talonarios los compró, por eso ¿O no? que, ¿O no? que lo escogió. pues. Claro. No, Bien. esa venta de ¿Es boletos vienen de las reinas de los carnavales de la comunidad de antes. Quien vendía más boletos, esa era la reina. Exactamente. Y en un año, otro ingreso que tuvimos fue
Techan creo que fue la idea. La feria. Alquilamos la Feria Internacional del Pacífico, pero como había que pagar en el pabellón de Japón, solo alquilamos pues 2 por 2 metros, era 4 metros cuadrados chiquitito para vender ahí yakitori con microondas y okashi, creo, ¿no? Entonces, bueno, primer día se acabó creo en un par de horas, segundo día trajimos más y largas colas se formaban para la compra, ¿no? Entonces, nuestro stand fue creciendo. Fue creciendo hasta ocupar toda una ala del pabellón de Japón, de Nihon, ¿no? La cosa es que traíamos los yakitori, pero la Yetro nos prestó el horno de microondas, que era una novedad en esa época. La gente venía a ver los microondas, no porque cocináramos tan rico. La gente decía, ¿cómo es el microondas? Era una novedad, pues, ¿no? Y traíamos salían los yakitori. La gente venía a ver el microondas, cómo funcionaba. Así que la Yetro se aprovechó de nosotros para hacer la propaganda de nosotros. Buenísimo. Bueno, qué lindas historias. Vamos entonces, estamos yendo a todas estas actividades que fue formando la unión del grupo, ¿no? Pero acá todos tenemos un poquito, todos los invitados tienen seguramente historias que contar, que narrar. Y vamos a ir articulando algunas ideas que me parece interesante. Por ejemplo, la UNEP, una institución formada por primera vez por jóvenes universitarios Nisei, que eso es muy importante, luego va generando una sinergia hacia otras redes institucionales, ¿no? Y, por ejemplo, cuando disfrutamos año a año la Semana Cultural del Japón, ¿no? No nos ponemos a pensar en dónde nació. ¿Quién me puede contar un poquito sobre la Semana Cultural del Japón por AUNP? No. Bueno, la Semana de Japón nuevamente nacieron un poquito. La UNEP se crea en el 61. En el 67 recién se crea el Centro Cultural Peruano-Japonés. 6 años después. En esa época, un promotor del Canal 7 de televisión nos invita a presentar algunos programas en el Canal 7 de esa época. A raíz de la presentación, ahí comienzan a elaborarse las ideas de hacer la Semana de Japón, que realizábamos año tras año, hasta que el Centro Cultural retoma la iniciativa y ya lo realiza por su propio esfuerzo, ¿no? Entre el año 61 y 67, ustedes lo hacían en las universidades, en el Canal 7, también lo hacían en el Centro Cultural Peruano Norteamericano, ¿o no? Así es. También, ¿no? Claro. Hacían pasacalles. En la Universidad Católica. ¿No? Hacían varias cosas, ¿no? La Universidad Católica, San Marcos especialmente. Bueno, eran a los centros universitarios, ¿no? El Instituto Cultural Peruano Norteamericano, por ejemplo. O sea, en esa consistía hacer conocer la cultura japonesa a la comunidad nacional. Vamos a hacer un pequeño break y vamos a aprovechar esta linda oportunidad que tenemos a la princesita Yungay y a ver si es que nos animamos a mover un poquito los pies. Vamos a animarnos a bailar, un guaylas. Bueno, vamos. Vamos. Yo voy a estar mirando, ¿ah? Vamos, a ver. Tienes que guapear, pues. ¿Cómo es eso? Don Alejandro. Vamos, Alejandro. ¡Vamos, Pancho! ¡Dale, duro! ¡Buena! ¡No te dejes, Pancho! ¡Dale! Ahí, vamos. ¡Fuerte! Vamos, Pancho. Como aquellos tiempos, Pancho, como aquellos tiempos. ¿Cómo era? ¿Por qué no baila? ¡Dale duro! ¡Vamos, chicas solteritas! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Este sí que no ayuda, ¿no? No te hagas cosas, ¿no? Rompe la loseta, Pancho. Eso. Vamos, tía. ¡Síguela, síguela! Eso. ¡Mira,
ya no voy. Muy Ya no voy, bien. ya. Muy bien, muy bien. Ya está. Bravo, 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 bravo. Algo queda, ¿no? Ha rajado el